Ok, una noticia importante sobre Linux Debian. Ya está disponible la versión de Linux Debian 12.1 Bookworm, es decir, la primera actualización de la versión estable de Linux Debian, de la versión estable Linux Debian 12 en este momento. Entonces, si vemos aquí en la página de Linux Debian y vamos a micronoticias en la parte de arriba, aquí dice actualizado Debian 12 a Debian 12.1 Released. Y aquí está todo lo que hicieron durante este mes. Algo importante es que esta no es una nueva versión de Linux Debian, es solamente una actualización de la versión estable. Es decir, nosotros podemos o vamos a seguir trabajando con la versión de Linux Debian 12 por lo menos por 2 años, 2023, 2024 y solo hasta mediados o finales del 2025 vamos a tener una nueva versión de Linux Debian, que sería Linux Debian 13, de nombre clave Trixie, pero durante estos 2 años van a seguir apareciendo actualizaciones de Linux Debian. Es decir, va a salir la versión 12.2, 12.3, 12.4 en un lapso más o menos de unos cada 2 o 3 meses. Generalmente, es decir, podrían salir unas 9 o 10 actualizaciones. Lo interesante de esta versión 12.1 es que yo, en mi opinión personal y en lo que he probado, con esta versión 12.1 es que es mucho más seguro hacer la actualización desde Debian 11 a Debian 12. Es decir, para los que tienen todavía Linux Debian 11 trabajando, Debian 11 que se llama Bullseye, y quieren actualizar a Debian 12 Bookworm, entonces en este momento ya es mucho mejor hacer la actualización, o mucho más seguro. Porque aquí están todos los bugs fixes, todos los errores que corrigieron. Recordar que en junio, cuando salió Linux Debian 12, decía que la habían lanzado con aproximadamente 100 errores. Algunos decían que por qué no esperaban a corregir esos errores para lanzarla. El problema es que esos errores están, pero se pueden encontrar fácilmente cuando la gente empieza a probar la distribución. No es sencillo de encontrar. Entonces, durante este primer mes, con los reportes que da la comunidad, es que han podido corregir todos estos errores. Entonces, algo interesante es que, por ejemplo, me va a pasar aquí, yo tengo en este momento Linux Debian 12. Observen, aquí tengo NeoFetch. Tengo la versión de Linux Debian 12. Entonces, para actualizarlo no necesito instalar nada más. Solamente tengo que dar sudo apt update y sudo apt upgrade. Entonces, daría sudo apt update y mi super password. Y aquí damos enter. Y aquí durante el update lo único que nos va a decir, me imagino que en ese momento me va a decir, es que hay un nuevo punto de actualización. Observen, aquí solamente hay un warning y una notificación que dice que ahora la versión de Debian 12 cambió a la versión 12.1. Bueno, aquí tengo otro problema y es que la versión de Dropbox que acabo de instalar no es confiable, pero esto es adicional, pero este es el que me interesa. Dice que el repositorio de Debian Bookworm cambió de la versión 12.0 a la versión 12.1. Y entonces simplemente damos sudo apt upgrade. Y estas serían las actualizaciones en mi caso. 110 paquetes actualizados, 0 nuevos para instalar, 0 para eliminar, y se van a descargar 367 megas de archivos. Y aquí se está ya descargando y actualizando mi sistema de Linux Debian 12 a Linux Debian 12.1. De nuevo, no es necesario reinstalar mi sistema. Incluso podemos seguir con esta versión 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 por 2 años, incluso hasta el 2027 creo que tiene soporte, unos
5 años a partir de ahora. Algo interesante, y es que mientras se actualiza voy a mostrar. Observen, si me devuelvo aquí a la página principal y doy descargar, observen aquí en la versión NetInstall que hay que descargar ya aparece Debian 12.1.0. La versión NetInstall 12.1.0, pero si yo descargué la versión 12.0, todavía puedo hacer la instalación con la versión 12.0 y me funciona, sigue siendo Linux Debian 12, solo que cuando haga la actualización va a requerir de más paquetes por actualizar. Yo recuerdo que al comienzo cuando no era fácil estar conectados a internet, estaban disponibles todos los paquetes de Linux Debian. Y al comienzo eran unos 4 o 5 DVDs. Entonces, cuando aparecía, por ejemplo, si estuviéramos hace 20 años, cuando teníamos la versión Debian 12, que serían 4 o 5 DVDs, y cuando aparecía la versión Debian 12.1, también salían 4 o 5 DVDs. Pero el que haya descargado la versión Debian 12.0, también podía bajar solamente una actualización de Debian 12.1, es decir, tendría los 5 DVDs originales de Debian 12 y descargaba únicamente un DVD de actualización con las actualizaciones de Debian 12.1. Aunque ahora no sé si todavía se encuentre. Mira, aquí podemos darle obtener Debian. Y aquí recuerdo que estaban los torrents para DVDs. Vamos a ver si todavía lo encuentro. Aquí, bueno, aquí hablan solamente del DVD 1. Recordemos que Debian tiene más de 60.000 paquetes en este momento. Eso empacados en DVDs tienen que ser unos 10 o 11 DVDs. El problema es... A ver, aquí en esta podría estar... Aquí está. Aquí está. Ahora, si quisiéramos todos los paquetes de Linux Debian, que son 60.000, 64.000, la opción que nos brinda Debian es descargarlos a través de Jigdo. Observen, y aquí están Debian DVD, Debian 12.1.0, el DVD 1, DVD 2, DVD 3. En este momento, si quisiéramos hacer toda la instalación sin internet, tendríamos que descargar 21 DVDs. Por supuesto que solo se necesitan 2 o 3, o sea, con los primeros 2 o 3 es más que suficiente, pero si quisiéramos todos los 60 y algo mil de paquetes, necesitaríamos 21 DVDs. Y entonces, aquí estarían, si estuviéramos hace 20 años, hubiéramos descargado todos los 20 o 21 DVDs de Debian 12.0 y cuando sale la actualización por aquí tiene que estar. Observe, aquí está, los últimos son el update 12.1 DVD 1 y el update 12.1 DVD 2. Entonces, en este momento si hubiéramos descargado los 21 DVDs de la versión Debian 12.0 y quisiéramos actualizarnos a la versión 12.1, tenemos que descargar únicamente el DVD, 2 DVDs. O sea, nos servirían los 21 DVDs de la versión 12.0 y descargaríamos Debian Update 12.1 DVD 1 y Debian Update 12.1 DVD 2. En cambio, si es la primera vez que vamos a descargar Debian, pues sí necesitaríamos los 21 DVDs. Por supuesto que esto ya prácticamente no se utiliza. Incluso solamente lo dejan disponible en la versión Jigdo. Anteriormente sí estaban disponibles fácilmente. Uno tenía que, porque antes no era fácil la conexión de internet. Entonces uno sí descargaba todos los 4 DVDs o 5 DVDs. Y cuando salía la actualización descargaba solamente el DVD de actualización. Perfecto, aquí ya está terminando, ya va en el 57% de la actualización.
Y aquí dice que se está ejecutando OSProver o que se va a ejecutar OSProver para detectar otros sistemas operativos. De paso sigo probando aquí mi instalación que estoy haciendo o mi configuración de BSPWM en Linux Debian 12. Ya configuré OBS Studio, le configuré 3 escenas y creé unos atajos de teclado para las 3 escenas. Super al y el número 1, pero el número 1 alfanumérico. Me va a mostrar solamente el entorno de escritorio, el monitor interno. Super al y el número 2 me va a mostrar el externo, la pantalla externa. Y super al y el número 3 me va a mostrar las dos pantallas. Probando Debian, actualizando Debian 12 a Debian 12.1. Algo importante es que las actualizaciones de la versión estable de Linux Debian, es decir, la versión 12.1 en este momento, que es la primera actualización, estas generalmente no aparecen en DistroWatch, que es, quiéralo o no, la página de referencia de todo el mundo. Entonces, aquí por ejemplo, si buscábamos por Debian y le damos a actualizar, observen que aquí solamente está la noticia en DistroWatch del lanzamiento de Debian 12, del lanzamiento de Debian 11, Debian 10, Debian 9, 8, 7, 7, 6 y así hasta, me imagino que, bueno, al comienzo sí mostraban las noticias de todas las versiones beta, pero últimamente en DistroWatch solamente está disponible o el lanzamiento la noticia cada 2 años. Algo diferente a lo que hace, por ejemplo, Linux Mint. Por ejemplo, si buscamos por la M, aquí está Linux Mint y le doy a actualizar. Observen que en Linux Mint, en la versión, por ejemplo, la versión actual de Linux Mint, que es Linux Mint 21, aquí sí están disponibles o están las noticias de todas las versiones. Linux Mint 21, por aquí debe estar la 21 sola, Linux Mint 21, luego sigue Linux Mint 21.1 y la última que sería Linux Mint 21.2. Entonces, todas estas versiones de Linux Mint 21 son la misma versión de Linux Mint que está basada en Ubuntu 22.04 en la versión actual o LTS de Ubuntu. Y si hemos instalado Linux Mint 21 desde que salió en el 2022-07-31, entonces en julio de 2022 la que instalamos es fácil de actualizar a Linux Mint 21.1 que salió en diciembre, como es lo tradicional, diciembre de 2022 a Linux Mint 21.1 y es fácil de actualizar a Linux Mint 21.2 porque sigue siendo la misma distribución basada en Ubuntu 22.04 y es algo similar con la versión Linux Mint 20. Por aquí debe estar Linux Mint 20 que tiene, observen, de la Linux Mint 20 sacaron 20.0, 20.1, 20.2, 20.3. La versión de Linux Mint 20 que está basada en la versión LTS de Ubuntu 20.04. Entonces, y algo similar también sucede con Ubuntu, que muestran aquí todos los lanzamientos, todas las noticias de lanzamiento. Entonces, por ejemplo, en Ubuntu tenemos la actual versión LTS, es la versión Ubuntu 22.04. Pero ya han sacado 2 actualizaciones. Me imagino que estaría 22.0401 en algún lado. Aquí está 22.0401. Observen, aquí está la 22.04 que fue lanzada en abril de 2022. Luego lanzaron la actualización 22.0401 en agosto, 0811 en agosto. Y actualmente tenemos
la última versión 22.0402 que fue lanzada en febrero de 2023. Muy pronto me imagino que veremos Ubuntu 22.04.3, pero todas son la misma versión, es decir, la misma versión con simplemente actualizaciones. Lo que sí es complicado es pasarnos de una versión Ubuntu 20.04 y actualizar a una versión de Ubuntu 22.04. Ok, entonces para terminar con el símil, Linux Debian es fácil de actualizar entre las versiones 12.1, 12 a 12.1 y cuando salga 12.2 y cosas así. Exactamente igual que es fácil actualizar de la versión Ubuntu 20.04.0.1.2.3 y actualmente de la versión 20.04 estamos en la actualización 20.04.6. Pero en cambio no es fácil actualizar o es un poco más complicado de actualizar de la 20.04 a la 22.04, que más o menos equivaldría a actualizar Linux Debian de la versión 11 a la versión 12. Aunque lo que les decía que en este momento que ya apareció la primera actualización de Linux Debian 12, ya es mucho más seguro actualizar de Linux Debian 11 a Linux Debian 12, utilizando el update o el update 12 de Debian 12.1. Y está en inglés y nosotros podemos aquí escuchar. ¿Sí ves? ¿Sí es como se escucha? Y podemos, otra que no sepamos cuál otra. ¿Recuerda? Eyebrow. Yes. Eyebrow. Y aquí me dice que es. Ok, ya terminó la actualización. Entonces, si yo diera aquí un NeoFetch. No, mi cielo, falta todavía. Una hora falta. Ok, perfecto, ya terminó la actualización. Entonces, si doy aquí un NeoFetch, estoy con el kernel 6.1.0/10, pero me imagino que si reinicio voy a quedar con un nuevo kernel o una actualización 6.1.0/11 o algo así. Lo importante es que el kernel se va a conservar, es decir, vamos a seguir con el kernel 6.1 y solamente se van a presentar o se van a instalar actualizaciones de este kernel 6.1. Entonces, para terminar vamos a hacer un reinicio y vamos a ver en qué kernel nos quedamos. Ok, y luego del reinicio seguimos con la versión Linux Debian 12 con el mismo kernel 6.1.0/10. Generalmente cuando se hace la actualización y se instala una nueva versión del kernel, tal vez la .11 o algo así, aunque siempre vamos a seguir con la versión 6.1. Generalmente cuando se instala una nueva versión, al finalizar del upgrade dice que es necesario o pide que es necesario reiniciar, pero en esta ocasión creo que no era necesario. Aquí tenemos Linux Debian 12 Bookworm actualizado a la versión 12.1.